La última vez que Rafael vio a su familia, tenía apenas 11 años y lágrimas secándose en sus mejillas polvorientas mientras sostenía una maleta de cartón raída que contenía toda su existencia. Una muda de ropa gastada y el recuerdo aún tibio de sus padres muertos. A sus pies, temblando tanto como él, un perro mestizo de costillas marcadas, lo miraba con ojos que parecían comprender cada grieta de su corazón roto. Nadie en aquella casa de campo quiso quedarse con el niño huérfano. Solo le dejaron al perro porque decían que era tan inútil como él. El tío Armando había cerrado la puerta de madera carcomida con un golpe seco que resonó como una sentencia final. «No tenemos para mantener bocas extras», había dicho sin siquiera mirarlo a los ojos, mientras la tía Marta apartaba la vista hacia el suelo de tierra apisonada. Los primos observaban desde la ventana con expresiones que oscilaban entre la lástima y el alivio de no ser ellos los rechazados. Rafael había esperado que alguien, cualquiera, dijera algo, hiciera algo, pero el silencio de aquella tarde de agosto en la zona rural de los años 80 fue más doloroso que cualquier golpe. Tomó la maleta con manos temblorosas, llamó al perro con un silbido quebrado y comenzó a caminar por el camino de tierra que serpenteaba entre cultivos secos y cielos infinitos que de repente parecían demasiado grandes y vacíos para un niño solo en el mundo. El perro, al que Rafael siempre había llamado simplemente Flaco por su delgadez perpetua, caminaba junto a él con las orejas gachas, como si también llevara el peso de la injusticia sobre su lomo huesudo. Durante horas caminaron sin rumbo fijo, hasta que el sol comenzó a incendiarse en el horizonte, y el estómago de Rafael rugió con un hambre que conocía demasiado bien. Se sentaron bajo un árbol solitario al borde del camino, y el niño abrió la maleta buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir. Encontró una fotografía arrugada de sus padres, sonriendo en días mejores, y las lágrimas que había contenido finalmente brotaron sin control, sacudiendo su pequeño cuerpo con sollozos que parecían no tener fin. Flaco se acercó y apoyó su cabeza en el regazo del niño, y en ese gesto simple, Rafael sintió que al menos no estaba completamente solo. Se abrazó al perro con desesperación, hundiendo el rostro en su pelaje áspero que olía a polvo y campo, y le susurró entre lágrimas: «Eres todo lo que me queda, Flaco. Solo tú y yo contra el mundo». Esa noche durmieron bajo las estrellas, acurrucados uno contra el otro para combatir el frío que bajaba de las montañas distantes. Rafael soñó con su madre preparando tortillas en el comal, con su padre regresando del campo con las manos llenas de tierra pero los ojos llenos de amor. Despertó con el amanecer y la realidad cayó sobre él como una piedra. Estaba solo, tenía 11 años, no sabía dónde ir ni qué hacer. Pero cuando miró a Flaco, que lo observaba con lealtad inquebrantable, algo dentro de él se endureció. No iba a rendirse, no iba a demostrarles a todos que tenían razón al abandonarlo. Se puso de pie, sacudió el polvo de su ropa y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con un propósito difuso pero urgente: sobrevivir. Los primeros días fueron una batalla constante contra el hambre y la desesperación. Rafael pedía trabajo en las fincas que encontraba en el camino, ofreciéndose para cualquier tarea por un plato de comida. Algunos le daban algo por lástima, otros lo echaban con gritos y amenazas. Aprendió rápido que la bondad era escasa y que debía ganarse cada bocado con sudor y determinación. En una pequeña propiedad, un anciano de manos nudosas y mirada bondadosa le permitió dormir en el granero a cambio de ayudar con las labores del campo. Rafael trabajaba desde antes del amanecer hasta que la oscuridad lo obligaba a parar, y Flaco aprendió a cazar pequeños roedores en los sembradíos, compartiendo siempre sus presas con el niño. El viejo, don Esteban, observaba al muchacho con una mezcla de admiración y tristeza. Una noche,
Mientras compartían un caldo aguado junto al fuego, le dijo con voz rasposa: «Tienes fuego en el alma, muchacho. Eso no se puede apagar, aunque el mundo intente». Rafael no respondió, pero guardó esas palabras en su corazón como un tesoro. Pasaron los meses y Rafael crecía, no solo en estatura sino en resiliencia. Don Esteban le enseñó a leer mejor usando periódicos viejos y le contaba historias de hombres que habían construido imperios desde la nada. «El mundo es grande», le decía mientras señalaba el horizonte, «y está lleno de oportunidades para quien se atreve a buscarlas». El niño escuchaba con los ojos muy abiertos, imaginando un futuro que parecía tan lejano como las estrellas. Flaco, mientras tanto, comenzaba a llenarse un poco. Su pelaje adquiría un brillo tenue y sus ojos recuperaban algo de vivacidad. Eran un equipo, unidos por la necesidad y forjados en la adversidad. Cuando don Esteban murió en su sueño una madrugada de invierno, Rafael lloró como no lo había hecho desde el día que lo abandonaron. El viejo le había dejado en herencia algo más valioso que dinero: la creencia de que él valía algo, de que podía ser algo más que un niño desechado. Con 14 años ya cumplidos y la voz quebrándose en el cambio a la adultez, Rafael tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Había escuchado historias sobre la ciudad, ese lugar lejano donde las luces nunca se apagaban y las oportunidades esperaban en cada esquina. Empacó sus escasas pertenencias, que ahora incluían algunos libros que don Esteban le había regalado, y con Flaco a su lado, emprendió el viaje más largo y aterrador de su vida. Caminaron durante días. A veces conseguían aventones en camiones de carga donde los conductores los miraban con curiosidad, pero no hacían preguntas. La ciudad apareció en el horizonte como un monstruo brillante que lo llenó tanto de miedo como de emoción. Las calles pavimentadas lastimaban las patas de Flaco, acostumbrado a la tierra suave del campo, y el ruido constante los abrumaba a ambos. Rafael se sintió pequeño e insignificante entre esos edificios altos y esa multitud indiferente que pasaba a su lado sin verlo realmente. Los primeros meses en la ciudad fueron más duros que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el campo. Dormía en callejones, en parques, bajo puentes, siempre con Flaco pegado a él, como una sombra protectora. Buscaba trabajo incansablemente, ofreciéndose para lo que fuera: cargar cajas, limpiar, barrer, cualquier cosa. Muchos lo rechazaban por su edad, otros por su apariencia desaliñada, algunos simplemente porque podían. Pero Rafael había aprendido que la persistencia era su única arma. Finalmente, en un mercado bullicioso, donde los vendedores gritaban sus ofertas y los olores de frutas y especias se mezclaban en el aire denso, un comerciante de mirada severa, pero corazón blando, le dio una oportunidad. Se llamaba don Rodolfo y vendía productos agrícolas que traía del interior. «Puedes quedarte», le dijo señalando un rincón del puesto, «pero el perro tiene que ganarse su comida espantando ratas». Rafael aceptó sin dudarlo y esa noche, por primera vez en semanas, durmió con algo de paz, sabiendo que tenía un propósito al día siguiente. El trabajo en el mercado era agotador. Rafael cargaba sacos que pesaban casi tanto como él, organizaba mercancía bajo el sol inclemente, limpiaba hasta que sus manos sangraban, pero observaba todo con ojos hambrientos de conocimiento. Veía cómo don Rodolfo negociaba con los clientes, cómo ajustaba los precios según la demanda, cómo construía relaciones con los compradores regulares. Aprendió que el comercio era un arte sutil, una danza de palabras y números, donde el que sabía leer el momento podía prosperar. Por las noches, cuando el mercado cerraba y la ciudad se sumía en un silencio relativo, Rafael practicaba sus números usando cajas vacías como pizarra y un carbón como lápiz. Flaco dormía a su lado, ahora más robusto gracias a las sobras del mercado y su eficiente trabajo como cazador de plagas. Don Rodolfo comenzó a notar la inteligencia del muchacho y poco a poco le fue enseñando los secretos del negocio. «Tienes cabeza para esto», le decía mientras contaba las ganancias del día,
No la desperdicies. Cuando Rafael cumplió 16 años, ya era indispensable en el puesto del mercado. Don Rodolfo, sin hijos propios y con la edad pesándole en los huesos, comenzó a tratarlo casi como a un hijo. Le aumentó su pago, le compró ropa decente y hasta le consiguió un pequeño cuarto en una vecindad cercana, donde Rafael y Flaco pudieron finalmente tener un espacio propio. El perro, ya de tamaño considerable y con un pelaje lustroso, se había convertido en la mascota del mercado, querido por todos por su naturaleza gentil pero eficiente. Pero Rafael no se conformaba con lo que tenía. Cada noche, después del trabajo, estudiaba. Había encontrado una biblioteca pública donde podía leer gratuitamente y devoraba libros sobre negocios, economía, agricultura moderna, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Soñaba con algo más grande, algo que trascendiera las paredes del mercado. Quería demostrar no solo a su familia que lo había abandonado, sino a sí mismo, que podía construir algo extraordinario desde la nada. La oportunidad llegó de forma inesperada, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. Un día, mientras organizaba un cargamento de aguacates recién llegados del campo, Rafael notó que muchos llegaban en mal estado por el transporte deficiente. Los productores perdían dinero, los vendedores perdían producto, y los clientes pagaban precios altos por frutas que a veces se echaban a perder rápido. Esa noche, mientras Flaco dormía a sus pies, Rafael tuvo una revelación. ¿Y si pudiera crear un sistema mejor? ¿Y si pudiera conectar directamente a los productores con los vendedores, eliminando intermediarios y mejorando el transporte? La idea lo mantuvo despierto toda la noche, su mente trabajando febrilmente en los detalles. Al día siguiente, con las manos temblando de nerviosismo y emoción, le presentó su idea a don Rodolfo. El viejo comerciante lo escuchó en silencio, sus ojos entrecerrados evaluando no solo la propuesta sino al joven que la presentaba. Finalmente, asintió lentamente y dijo: «Necesitarás capital. Yo te prestaré lo que pueda, pero tendrás que conseguir el resto». Los siguientes 2 años fueron una vorágine de actividad que transformó a Rafael de un empleado de mercado en un joven empresario. Con 18 años recién cumplidos, visitaba fincas en el interior, negociaba con productores escépticos, convencía a vendedores recelosos de darle una oportunidad. Flaco lo acompañaba en todos sus viajes, convertido en su compañero inseparable y en una especie de amuleto de buena suerte. Al principio, los fracasos fueron más frecuentes que los éxitos. Hubo tratos que se cayeron, dinero que se perdió, noches donde Rafael se preguntaba si no estaría persiguiendo un sueño imposible. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, miraba a Flaco, recordaba al niño hambriento y abandonado que había sido, y encontraba fuerzas para intentarlo una vez más. Poco a poco, su sistema comenzó a funcionar. Los productores empezaron a confiar en él porque les pagaba justamente y a tiempo. Los vendedores lo buscaban porque les garantizaba producto fresco y buenos precios. Su reputación creció, primero como un murmullo en el mercado, luego como un rumor en la región, finalmente como un hecho reconocido en toda la zona. A los 22 años, Rafael ya no era el niño flaco de ropa raída que había llegado a la ciudad. Era un joven de mirada intensa y manos curtidas por el trabajo, con una pequeña empresa de distribución agrícola que crecía a un ritmo que él mismo apenas podía creer. Había alquilado un almacén, contratado empleados, comprado su primer camión. El dinero comenzaba a fluir, no mucho todavía, pero suficiente para vivir con cierta comodidad y para reinvertir en el negocio. Flaco, ahora un perro adulto de aspecto imponente, pero temperamento dulce, tenía su propio espacio en la oficina improvisada del almacén donde dormía en una cama hecha con sacos de arpillera, pero tratado con más cariño que muchas mascotas de familias ricas. Rafael nunca olvidaba de dónde venía. Cada éxito era un paso más lejos de aquel camino polvoriento donde un tío cruel le había cerrado la puerta en la cara. Cada contrato firmado era una prueba de que había valido la pena seguir adelante cuando todo parecía perdido.
Fue en uno de sus viajes al interior cuando conoció a Elena. Ella trabajaba en una pequeña cooperativa de productores de café, una joven de ojos oscuros y sonrisa tímida, que manejaba las finanzas de la cooperativa con una eficiencia que impresionó a Rafael de inmediato. La primera vez que hablaron fue sobre márgenes de ganancia y rutas de distribución, pero Rafael se descubrió mirándola con una atención que iba más allá de lo profesional. Había algo en la forma en que Elena se movía, en su risa franca cuando algo le causaba gracia, en la determinación que mostraba al defender los intereses de su comunidad, que tocó algo profundo en él. Durante semanas, encontró excusas para visitar la cooperativa más seguido de lo necesario. Flaco, con esa intuición que tienen los perros para estas cosas, tomó un cariño inmediato a Elena, siguiéndola por todos lados con la cola, moviéndose frenéticamente cada vez que ella le rascaba detrás de las orejas. «Tu perro es hermoso», le dijo ella una tarde mientras observaban el atardecer desde la colina donde estaba la cooperativa. «Hemos pasado por mucho juntos», respondió Rafael, y sin saber muy bien por qué, comenzó a contarle su historia. Elena escuchó sin interrumpir, mientras Rafael, por primera vez en años, abría su corazón y dejaba salir todo lo que había guardado. El abandono, el hambre, el miedo, la soledad, pero también la determinación, los sueños, las pequeñas victorias que lo habían traído hasta aquí. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos que se negaba a dejar caer. Elena extendió su mano y tomó la de él con firmeza, sus ojos brillando con una emoción que Rafael no se atrevía a nombrar. «Eres la persona más valiente que he conocido», le dijo con voz suave pero firme. Esa noche, mientras regresaba a la ciudad con Flaco dormido en el asiento del pasajero del camión, Rafael sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la posibilidad de no estar solo, no solo físicamente, sino emocionalmente. La posibilidad de construir algo más que un negocio, algo como una familia, como un hogar verdadero. El cortejo fue lento pero profundo, construido sobre bases de respeto mutuo y admiración genuina. Elena no se impresionaba fácilmente con el éxito creciente de Rafael. Lo que le atraía era el hombre detrás del empresario ese, que todavía se acordaba de dar propinas generosas a los cargadores, que trataba a sus empleados con dignidad, que nunca olvidaba de dónde venía. Rafael, por su parte, encontró en Elena una compañera que lo desafiaba intelectualmente, que tenía sus propios sueños y ambiciones, que no necesitaba que la rescataran, sino que elegía caminar a su lado. Flaco aprobaba completamente la relación, dividiendo su lealtad entre ambos con la sabiduría de quien entiende que el amor multiplica en lugar de dividir. Cuando Rafael finalmente le pidió matrimonio, bajo el mismo árbol donde ella le había escuchado contar su historia, lo hizo con un anillo modesto, pero con un corazón lleno de promesas. Elena dijo que sí, con lágrimas rodando por sus mejillas, y Flaco celebró corriendo en círculos alrededor de ellos, ladrando con una alegría que contagió a Rafael hasta hacerlo reír como no lo hacía desde niño. Se casaron en una ceremonia sencilla en la cooperativa, rodeados de amigos y colegas que se habían convertido en familia elegida. Rafael había invitado a don Rodolfo, ahora retirado, pero con el orgullo brillando en sus ojos al ver en lo que se había convertido el muchacho al que le había dado una oportunidad. Flaco fue parte de la ceremonia, con un moño en el collar, mirando todo con lo que Rafael juraba era una sonrisa canina. Mientras intercambiaban votos, Rafael pensó en el niño de 11 años que había sido, en cómo ese niño roto nunca habría imaginado que algún día estaría aquí, casándose con una mujer extraordinaria, rodeado de gente que lo apreciaba. La emoción lo sobrecogió y tuvo que hacer una pausa en medio de sus votos, las palabras atascadas en su garganta. Elena le apretó las manos con fuerza, sus ojos diciéndole todo lo que necesitaba saber. Estaba en casa, estaba seguro, estaba amado.
Los años siguientes fueron de crecimiento exponencial tanto personal como profesional. La empresa de Rafael se expandió más allá de sus sueños más ambiciosos. Lo que había comenzado como un pequeño negocio de distribución se convirtió en una operación que conectaba cientos de productores con mercados en todo el país. Implementó tecnologías nuevas, sistemas de refrigeración, que revolucionaron el transporte de productos perecederos, programas de capacitación para pequeños productores. Elena se unió al negocio, manejando las relaciones con las cooperativas y desarrollando programas de comercio justo que beneficiaban directamente a las comunidades rurales. Juntos formaban un equipo imparable, complementándose en fortalezas y cubriendo las debilidades del otro. Flaco, ahora con algunos años encima, pero todavía saludable y activo, se había convertido en la mascota oficial de la empresa. Su foto en la recepción de las oficinas centrales que habían abierto en el corazón de la ciudad. El dinero llegó, no de golpe, sino como una marea creciente, que eventualmente se convirtió en un mar de prosperidad. Rafael se convirtió en millonario antes de cumplir 30 años, pero la riqueza no lo cambió en su esencia. Seguía conduciendo su viejo camión los fines de semana, visitaba personalmente a los productores con los que trabajaba, se aseguraba de que sus empleados ganaran salarios justos y tuvieran beneficios dignos. «El dinero es una herramienta», le decía a Elena, mientras revisaban planes de expansión en su modesto pero cómodo apartamento. No un fin en sí mismo. Donaba generosamente a orfanatos y programas de apoyo a niños en situación vulnerable, viendo en cada niño al muchacho abandonado que él había sido. Estableció un fondo de becas para jóvenes de zonas rurales que quisieran estudiar agronomía o administración, pagando no solo la educación, sino también alojamiento y manutención. Cada cheque que firmaba para estas causas era una forma de sanar algo dentro de él que se había roto aquella tarde cuando su tío le cerró la puerta. Cuando Elena quedó embarazada de su primer hijo, Rafael lloró de alegría y miedo a partes iguales. ¿Sería buen padre? ¿Podría darle a su hijo lo que a él le habían negado? Elena, con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba, le tomó el rostro entre las manos y le dijo: «Serás un padre maravilloso porque sabes exactamente cómo no serlo». El nacimiento de su hija, a la que llamaron Esperanza por todo lo que ese nombre representaba en sus vidas, fue el día más feliz de Rafael. Sostuvo a la pequeña en sus brazos con una ternura que no sabía que poseía, y le hizo una promesa silenciosa. Nunca, jamás, sabría lo que era sentirse no deseada o abandonada. Flaco, ya mayor y con el hocico gris, se acercó a oler suavemente a la bebé y luego se echó junto a la cuna como un guardián ancestral. Rafael observó la escena con el corazón henchido, pensando en cómo ese perro flaco y tembloroso que nadie quería se había convertido en parte integral de esta familia hermosa que habían construido. Pero había algo que Rafael aún necesitaba hacer, una conversación pendiente que pesaba en su alma como una piedra que no podía soltar. Después de 14 años de ausencia, decidió que era hora de volver al lugar donde todo había comenzado. Elena no intentó disuadirlo, entendiendo que esto era algo que él necesitaba hacer para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Así que una mañana, con Flaco en el asiento trasero de su auto, ahora lujoso, pero no ostentoso, Rafael condujo hacia la zona rural que había abandonado como un niño desesperado. El camino le era familiar y extraño a la vez, cada curva despertando memorias que había tratado de enterrar. Cuando finalmente vio la casa de su tío a lo lejos, sintió que el corazón se le aceleraba. El lugar parecía más pequeño y deteriorado de lo que recordaba. Los años habían sido crueles con la propiedad y sus habitantes. Estacionó el auto en el camino y se quedó ahí sentado un momento, respirando profundamente, buscando las palabras correctas. Flaco, sintiendo su tensión, puso su cabeza en el hombro de Rafael desde el asiento trasero, un gesto de apoyo silencioso. «Vamos, amigo», murmuró Rafael finalmente. «Terminemos esto».
Caminó hacia la puerta con Flaco a su lado, cada paso requiriendo más valor del que pensaba poseer. Tocó con firmeza y esperó, escuchando movimiento dentro. Cuando la puerta se abrió, fue su tía Marta quien apareció, ahora una mujer envejecida prematuramente por la vida dura. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo cuando reconoció al hombre bien vestido que tenía frente a ella. «¿Rafael?», susurró con incredulidad. «Hola, tía Marta», respondió él con voz tranquila pero firme. «He venido a que hablemos». La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su vida. Su tío Armando salió al escuchar voces y su rostro pasó por un espectro de emociones: sorpresa, vergüenza, algo que podría haber sido remordimiento. Los primos, ahora adultos con sus propias vidas difíciles, se asomaron desde las habitaciones interiores. Rafael les contó lo que había sido su vida desde que lo echaron, no con arrogancia, sino con la simple verdad de los hechos. Les habló del hambre, del frío, del trabajo incesante, pero también de los triunfos, de Elena, de Esperanza, de todo lo que había construido. Flaco permaneció sentado junto a él todo el tiempo, un recordatorio viviente del niño y el perro desnutrido que habían sido. Cuando terminó, el silencio en la habitación era pesado con cosas no dichas y arrepentimientos tardíos. Su tío intentó justificarse, hablar de tiempos difíciles y bocas que alimentar, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Rafael levantó una mano para detenerlo. «No vine aquí por una disculpa», dijo con calma, «ni por venganza. Vine porque necesitaba que supieran que sobreviví, que prosperé, que el niño que desecharon se convirtió en alguien a pesar de ustedes, no gracias a ustedes». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Durante años los odié. Soñaba con este momento, con volver y restregarles mi éxito en la cara. Pero la verdad es que el odio pesa demasiado para cargarlo para siempre». Miró a cada uno de ellos a los ojos, viendo la vergüenza y la derrota reflejadas allí. «No voy a fingir que lo que hicieron estuvo bien, porque no lo estuvo. Un niño de 11 años no debería quedar solo en el mundo, pero tampoco voy a dejar que lo que hicieron defina quién soy. Ya no les doy ese poder sobre mí». Se puso de pie, y Flaco hizo lo mismo. «Les deseo lo mejor, de verdad, pero no formarán parte de mi vida ni de la vida de mi familia. Esa puerta la cerraron ustedes hace 14 años». Mientras caminaba de regreso a su auto, Rafael sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. No había gritos, no había lágrimas dramáticas, solo una liberación tranquila de algo que había cargado durante demasiado tiempo. Miró a Flaco, que trotaba junto a él con la dignidad de un perro que sabe que es amado, y sonrió. «Lo logramos, amigo», le dijo en voz baja mientras le rascaba detrás de las orejas. «Realmente lo logramos». Durante el viaje de regreso a la ciudad, condujo en silencio, procesando todo. No sentía triunfo, ni satisfacción de venganza, solo una paz profunda que venía de finalmente cerrar ese capítulo. Cuando llegó a casa y Elena lo recibió en la puerta con Esperanza en brazos, supo que había tomado la decisión correcta. Esta era su familia ahora. Este era su hogar. Los años continuaron su marcha inexorable pero generosa para Rafael y los suyos. Su empresa se convirtió en líder nacional en distribución agrícola sostenible, reconocida no solo por su éxito financiero, sino por sus prácticas éticas y su impacto social. Rafael era invitado regularmente a dar conferencias sobre emprendimiento y superación personal, y aunque al principio le incomodaba la atención, eventualmente entendió que su historia podía inspirar a otros que estaban pasando por dificultades similares. Siempre mencionaba a Flaco en sus charlas, ese compañero leal que había estado con él desde el principio, y la foto de ambos cuando eran jóvenes y estaban empezando se volvió icónica en círculos de motivación empresarial. Elena expandió los programas de comercio justo,
creando una red que beneficiaba a más de 50 comunidades rurales. Esperanza creció rodeada de amor y oportunidades, pero también con la conciencia de que la fortuna es frágil y que la empatía es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Flaco envejeció con gracia, como lo hacen los perros que han vivido bien amados. Sus pasos se volvieron más lentos, su pelaje más gris, su vista menos aguda, pero su espíritu permaneció intacto. Rafael lo cuidaba con una devoción que conmovía a todos los que lo conocían, llevándolo a los mejores veterinarios, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para estar cómodo. Cuando Flaco finalmente partió, a los 16 años, en una tarde tranquila de otoño, murió en su cama favorita con la cabeza en el regazo de Rafael. Las lágrimas que Rafael derramó por su compañero de vida fueron profundas y sin vergüenza. Elena lloró con él. Esperanza, que ahora tenía 6 años, también lloró por el perro que había sido su protector gentil. Lo enterraron en una parcela de tierra que Rafael había comprado especialmente para este propósito, bajo un árbol que proporcionaba sombra generosa, con una lápida de mármol que simplemente decía: Flaco, amigo leal, compañero eterno, quien me enseñó el verdadero significado de la fidelidad. Rafael tenía casi 35 años ahora, y cuando se miraba al espejo, veía un hombre que había vivido varias vidas en una sola. Era exitoso más allá de sus sueños más salvajes, pero lo que más valoraba no eran las cifras en sus cuentas bancarias, sino las relaciones que había construido la familia, que había formado el impacto positivo que había logrado tener en las vidas de otros. Elena y él habían tenido 2 hijos más después de Esperanza, un niño y otra niña, y su casa estaba llena del caos hermoso y el ruido alegre de una familia que se ama. A veces, en noches tranquilas cuando los niños dormían, Rafael y Elena se sentaban en el patio de su casa con una copa de vino y hablaban de todo y nada. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Elena una noche, ¿de haber pasado por todo eso? Rafael pensó largo tiempo antes de responder. No, dijo finalmente, con honestidad absoluta, porque todo lo que pasé me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta ellos, y no cambiaría esto por nada en el mundo. Crearon una fundación en honor a Flaco, dedicada a ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad y a promover la adopción responsable de animales. La fundación proporcionaba becas, apoyo emocional, programas de mentoría y conectaba a niños que habían pasado por abandono o pérdidas con terapeutas especializados. Pero el corazón del programa era algo que Rafael había insistido en incluir. Cada niño que ingresaba a la fundación recibía, si así lo deseaba, un perro rescatado como compañero. Un perro puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza, explicaba Rafael en las juntas directivas, su voz cargada de emoción cuando recordaba a aquel cachorro Flaco temblando a su lado en el camino polvoriento. Los resultados fueron extraordinarios. Las tasas de éxito en la recuperación emocional de los niños aumentaron dramáticamente cuando tenían un compañero leal e incondicional. La fundación se convirtió en el legado más importante de Rafael, más allá incluso de su imperio empresarial. Visitaba personalmente los refugios donde operaban, conocía a los niños por sus nombres, escuchaba sus historias con lágrimas en los ojos, porque veía reflejado en cada uno de ellos al niño que había sido. Había un muchacho en particular, Tomás, de 11 años, casi la misma edad que Rafael cuando fue abandonado. Lo habían encontrado viviendo en las calles después de que sus padres murieran en un accidente, sin familia que lo acogiera, con una mirada vacía que Rafael reconoció inmediatamente. Se sentó con él durante horas, sin presionarlo, solo estando presente. Le contó su propia historia, cada detalle doloroso, cada momento de duda, pero también cada pequeña victoria. Tomás lo escuchaba con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un futuro posible donde ahora solo veía oscuridad. ¿De verdad crees que puedo salir de esto?, preguntó el niño con voz quebrada.
Rafael puso una mano en su hombro y respondió con total convicción: «No solo lo creo, lo sé, porque si yo pude, tú también puedes». Le presentaron a Tomás un perro mestizo de orejas caídas y ojos tristes que había sido rescatado de una situación de abandono similar. El niño y el perro se miraron, y en ese instante se reconocieron mutuamente, dos almas rotas buscando sanación. Tomás se arrodilló, y el perro se acercó lentamente, luego más rápido, y finalmente se lanzó a sus brazos con todo el amor acumulado que tenía para dar. Pero había algo que Rafael aún necesitaba hacer, una conversación pendiente que pesaba en su alma como una piedra que no podía soltar. Después de 14 años de ausencia, decidió que era hora de volver al lugar donde todo había comenzado. Elena no intentó disuadirlo, entendiendo que esto era algo que él necesitaba hacer para finalmente cerrar ese capítulo de su vida. Así que una mañana, con Flaco en el asiento trasero de su auto, ahora lujoso, pero no ostentoso, Rafael condujo hacia la zona rural que había abandonado como un niño desesperado. El camino le era familiar y extraño a la vez, cada curva despertando memorias que había tratado de enterrar. Cuando finalmente vio la casa de su tío a lo lejos, sintió que el corazón se le aceleraba. El lugar parecía más pequeño y deteriorado de lo que recordaba. Los años habían sido crueles con la propiedad y sus habitantes. Estacionó el auto en el camino y se quedó ahí sentado un momento, respirando profundamente, buscando las palabras correctas. Flaco, sintiendo su tensión, puso su cabeza en el hombro de Rafael desde el asiento trasero, un gesto de apoyo silencioso. «Vamos, amigo», murmuró Rafael finalmente. «Terminemos esto». Caminó hacia la puerta con Flaco a su lado, cada paso requiriendo más valor del que pensaba poseer. Tocó con firmeza y esperó, escuchando movimiento dentro. Cuando la puerta se abrió, fue su tía Marta quien apareció, ahora una mujer envejecida prematuramente por la vida dura. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo cuando reconoció al hombre bien vestido que tenía frente a ella. «¿Rafael?», susurró con incredulidad. «Hola, tía Marta», respondió él con voz tranquila pero firme. «He venido a que hablemos». La conversación que siguió fue una de las más difíciles de su vida. Su tío Armando salió al escuchar voces y su rostro pasó por un espectro de emociones: sorpresa, vergüenza, algo que podría haber sido remordimiento. Los primos, ahora adultos con sus propias vidas difíciles, se asomaron desde las habitaciones interiores. Rafael les contó lo que había sido su vida desde que lo echaron, no con arrogancia, sino con la simple verdad de los hechos. Les habló del hambre, del frío, del trabajo incesante, pero también de los triunfos, de Elena, de Esperanza, de todo lo que había construido. Flaco permaneció sentado junto a él todo el tiempo, un recordatorio viviente del niño y el perro desnutrido que habían sido. Cuando terminó, el silencio en la habitación era pesado con cosas no dichas y arrepentimientos tardíos. Su tío intentó justificarse, hablar de tiempos difíciles y bocas que alimentar, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Rafael levantó una mano para detenerlo. «No vine aquí por una disculpa», dijo con calma, «ni por venganza. Vine porque necesitaba que supieran que sobreviví, que prosperé, que el niño que desecharon se convirtió en alguien a pesar de ustedes, no gracias a ustedes». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Durante años los odié. Soñaba con este momento, con volver y restregarles mi éxito en la cara. Pero la verdad es que el odio pesa demasiado para cargarlo para siempre». Miró a cada uno de ellos a los ojos, viendo la vergüenza y la derrota reflejadas allí. «No voy a fingir que lo que hicieron estuvo bien, porque no lo estuvo. Un niño de 11 años no debería quedar solo en el mundo, pero tampoco voy a dejar que lo que hicieron defina quién soy. Ya no les doy ese poder sobre mí». Se puso de pie.
y Flaco hizo lo mismo. Les deseo lo mejor, de verdad, pero no formarán parte de mi vida ni de la vida de mi familia. Esa puerta la cerraron ustedes hace 14 años. Mientras caminaba de regreso a su auto, Rafael sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. No había gritos, no había lágrimas dramáticas, solo una liberación tranquila de algo que había cargado durante demasiado tiempo. Miró a Flaco, que trotaba junto a él con la dignidad de un perro que sabe que es amado, y sonrió. «Lo logramos, amigo», le dijo en voz baja mientras le rascaba detrás de las orejas. «Realmente lo logramos». Durante el viaje de regreso a la ciudad, condujo en silencio, procesando todo. No sentía triunfo, ni satisfacción de venganza, solo una paz profunda que venía de finalmente cerrar ese capítulo. Cuando llegó a casa y Elena lo recibió en la puerta con Esperanza en brazos, supo que había tomado la decisión correcta. Esta era su familia ahora. Este era su hogar. Los años continuaron su marcha inexorable pero generosa para Rafael y los suyos. Su empresa se convirtió en líder nacional en distribución agrícola sostenible, reconocida no solo por su éxito financiero, sino por sus prácticas éticas y su impacto social. Rafael era invitado regularmente a dar conferencias sobre emprendimiento y superación personal, y aunque al principio le incomodaba la atención, eventualmente entendió que su historia podía inspirar a otros que estaban pasando por dificultades similares. Siempre mencionaba a Flaco en sus charlas, ese compañero leal que había estado con él desde el principio, y la foto de ambos cuando eran jóvenes y estaban empezando se volvió icónica en círculos de motivación empresarial. Elena expandió los programas de comercio justo, creando una red que beneficiaba a más de 50 comunidades rurales. Esperanza creció rodeada de amor y oportunidades, pero también con la conciencia de que la fortuna es frágil y que la empatía es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Flaco envejeció con gracia, como lo hacen los perros que han vivido bien amados. Sus pasos se volvieron más lentos, su pelaje más gris, su vista menos aguda, pero su espíritu permaneció intacto. Rafael lo cuidaba con una devoción que conmovía a todos los que lo conocían, llevándolo a los mejores veterinarios, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para estar cómodo. Cuando Flaco finalmente partió, a los 16 años, en una tarde tranquila de otoño, murió en su cama favorita con la cabeza en el regazo de Rafael. Las lágrimas que Rafael derramó por su compañero de vida fueron profundas y sin vergüenza. Elena lloró con él. Esperanza, que ahora tenía 6 años, también lloró por el perro que había sido su protector gentil. Lo enterraron en una parcela de tierra que Rafael había comprado especialmente para este propósito, bajo un árbol que proporcionaba sombra generosa, con una lápida de mármol que simplemente decía: «Flaco, amigo leal, compañero eterno, quien me enseñó el verdadero significado de la fidelidad». Rafael tenía casi 35 años ahora, y cuando se miraba al espejo, veía un hombre que había vivido varias vidas en una sola. Era exitoso más allá de sus sueños más salvajes, pero lo que más valoraba no eran las cifras en sus cuentas bancarias, sino las relaciones que había construido la familia, que había formado el impacto positivo que había logrado tener en las vidas de otros. Elena y él habían tenido 2 hijos más después de Esperanza, un niño y otra niña, y su casa estaba llena del caos hermoso y el ruido alegre de una familia que se ama. A veces, en noches tranquilas cuando los niños dormían, Rafael y Elena se sentaban en el patio de su casa con una copa de vino y hablaban de todo y nada. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Elena una noche, «de haber pasado por todo eso?». Rafael pensó largo tiempo antes de responder. «No», dijo finalmente, con honestidad absoluta, «porque todo lo que pasé me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta ellos, y no cambiaría esto por nada en el mundo». Crearon una fundación en honor a Flaco, dedicada a ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad
y a promover la adopción responsable de animales. La fundación proporcionaba becas, apoyo emocional, programas de mentoría y conectaba a niños que habían pasado por abandono o pérdidas con terapeutas especializados. Pero el corazón del programa era algo que Rafael había insistido en incluir. Cada niño que ingresaba a la fundación recibía, si así lo deseaba, un perro rescatado como compañero. Un perro puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza, explicaba Rafael en las juntas directivas, su voz cargada de emoción cuando recordaba a aquel cachorro flaco temblando a su lado en el camino polvoriento. Los resultados fueron extraordinarios. Las tasas de éxito en la recuperación emocional de los niños aumentaron dramáticamente cuando tenían un compañero leal e incondicional. La fundación se convirtió en el legado más importante de Rafael, más allá incluso de su imperio empresarial. Visitaba personalmente los refugios donde operaban, conocía a los niños por sus nombres, escuchaba sus historias con lágrimas en los ojos, porque veía reflejado en cada uno de ellos al niño que había sido. Había un muchacho en particular, Tomás, de 11 años, casi la misma edad que Rafael cuando fue abandonado. Lo habían encontrado viviendo en las calles después de que sus padres murieran en un accidente, sin familia que lo acogiera, con una mirada vacía que Rafael reconoció inmediatamente. Se sentó con él durante horas, sin presionarlo, solo estando presente. Le contó su propia historia, cada detalle doloroso, cada momento de duda, pero también cada pequeña victoria. Tomás lo escuchaba con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un futuro posible donde ahora solo veía oscuridad. ¿De verdad crees que puedo salir de esto?, preguntó el niño con voz quebrada. Rafael puso una mano en su hombro y respondió con total convicción. No solo lo creo, lo sé, porque si yo pude, tú también puedes. Le presentaron a Tomás un perro mestizo de orejas caídas y ojos tristes que había sido rescatado de una situación de abandono similar. El niño y el perro se miraron, y en ese instante se reconocieron mutuamente, dos almas rotas buscando sanación. Tomás se arrodilló, y el perro se acercó lentamente, luego más rápido, y finalmente se lanzó a sus brazos con todo el amor acumulado que tenía para dar. Una tarde, Tomás tocó a la puerta de su oficina con una expresión nerviosa que Rafael reconoció inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó con gentileza. Tomás respiró profundo antes de hablar. «Quiero proponerle algo. He estado trabajando en un plan para expandir la fundación a nivel internacional, para ayudar a niños en situaciones similares en otros países». Desplegó una presentación detallada, números y proyecciones y planes de implementación que mostraban meses de trabajo cuidadoso. Rafael escuchó con atención creciente, su corazón hinchándose de orgullo. Cuando Tomás terminó, hubo un momento de silencio. «¿Y bien?», preguntó el joven con ansiedad. Rafael se puso de pie, rodeó el escritorio y abrazó a Tomás con fuerza. «Estoy increíblemente orgulloso de ti», dijo con voz temblorosa. «Hagámoslo». La expansión internacional de la fundación fue ambiciosa pero exitosa. En pocos años, habían establecido programas en 12 países, ayudando a miles de niños a encontrar esperanza y propósito. Rafael viajaba frecuentemente para supervisar estas operaciones, y en cada viaje se encontraba con historias que resonaban con la suya propia. Niños de diferentes culturas, idiomas, circunstancias, pero todos compartiendo ese mismo dolor de abandono, esa misma necesidad de ser vistos, valorados, amados, y en cada uno de estos niños veía a su yo más joven, lo que le daba una energía renovada para continuar el trabajo. Elena frecuentemente lo acompañaba en estos viajes, y juntos formaban un equipo que inspiraba a los trabajadores locales con su dedicación y autenticidad. No eran filántropos distantes que firmaban cheques desde lejos. Estaban en las trincheras, conociendo a los niños, escuchando sus historias, asegurándose de que los programas realmente funcionaran. En uno de estos viajes, a un pequeño país en Sudamérica, Rafael conoció a una niña de 9 años llamada Lucía.
Había sido abandonada en un basurero cuando era bebé, rescatada por una mujer bondadosa que la había cuidado hasta su propia muerte 2 años atrás. Desde entonces, Lucía había estado en el sistema de orfanatos, moviéndose de lugar en lugar, nunca quedándose lo suficiente para echar raíces. Tenía una mirada dura para alguien tan joven, una armadura emocional que Rafael reconoció porque él mismo la había usado. Cuando se sentó a hablar con ella, Lucía se mostró distante, casi hostil. «No necesito tu lástima», le espetó. «No es lástima», respondió Rafael calmadamente. «Es reconocimiento. Veo en ti a la persona que yo era». Procedió a contarle su historia, sin adornos ni dramatismo innecesario, solo los hechos crudos de su abandono y supervivencia. Lucía escuchó con escepticismo inicial que lentamente se transformó en atención genuina. «¿De verdad te pasó todo eso?», preguntó finalmente, su voz perdiendo un poco de su dureza. «Cada palabra», confirmó Rafael, «y mira dónde estoy ahora. No porque sea especial, sino porque me negué a rendirme». Algo cambió en los ojos de Lucía ese día, un pequeño rayo de esperanza penetrando su armadura. Cuando Rafael y Elena partieron una semana después, Lucía corrió a abrazarlo, y él sintió las lágrimas que había estado conteniendo empapar su camisa. «Vuelve a visitarme», le suplicó. «Lo prometo», respondió Rafael, y era una promesa que tenía toda la intención de cumplir.